Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta nueva entrega de este 2021, nuestro primer programa de A un Clic. Hoy estaremos conversando sobre erradicación de asentamientos informales. El año pasado, pues, conversamos bastante sobre este tema en nuestro programa semanal de los viernes de Proyección INBU. Ahora, recuerde que son dos programas completamente por aparte. La semana fue hace 2 semanas más o menos. Conversamos mucho sobre la parte humana de esa erradicación de asentamientos humanos. Esta mañana estoy súper bien acompañada. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta nueva entrega. César en unos minutos aparecerá en pantalla. Y mientras, pues hoy estoy, ya les digo, bien acompañada con dos ingenieros que son además de excelentes personas, muy buenos profesionales y comprometidos completamente con la institución para justamente erradicar este problema que realmente afecta al país o ha afectado al país durante muchísimas décadas. Ellos son el señor Guillermo Ramírez y el señor David Scott. Ambos trabajan en la unidad de programas habitacionales, más conocida como la UPH, para quienes nos siguen, que tienen que pues tener de alguna manera contacto directamente con ellos. Y cuando ustedes pasan por una construcción que está generando el INBU, además de la parte de trabajo social que nos explicaba Jaime la semana, hace 2, 3 semanas atrás, es gracias a la entrega de personas como ellos dos. Son varios en esta unidad a quienes de una vez quiero aprovechar para saludar y agradecer. De hecho, el próximo viernes vamos a tener a una compañera de ellos para que usted conozca un poco quiénes son esos profesionales que están entregando día a día su trabajo. Guillermo es ingeniero, los dos son ingenieros, Guillermo es ingeniero y David también, así que Guillermo y David, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Bueno, buenos días y muchas gracias por tenernos acá en A un Clic, y feliz año a toda la audiencia. Así es, bueno, no sé si César en un minuto se podrá conectarse para que pueda salir de una vez en cámara. Pero continuando nosotros con la conversación, nosotros hemos hablado de la importancia en otros programas justamente de la erradicación de los precarios, ¿verdad? Justamente de que es un problema que tiene muchísimos años en nuestro país y es complicado. Así que quisiera que habláramos un poco de eso, porque Jaime nos comentaba que el INBU está iniciando un nuevo proceso que se trata un poco de justamente de cómo interviene la parte humana, de cómo darle un poco vuelta a esta solución de esta situación, y mucho de eso lo estamos viendo ya construido, o vamos a verlo dentro de un rato. Pero ¿qué hacer? Porque muchos de esos asentamientos informales tienen años de existir. Puede ser que mi abuelita se fue a este lugar y ahí empezó ya la línea, ¿verdad?, generacional, o bien nos dimos César y yo cuenta un momento de que justamente no, que yo vivía, mi abuelita tiene una casa, yo no sabía que esa casa no era de ella y ella ha sido la casa familiar durante miles de años, y resulta que eso también es parte del asentamiento informal. Pero ¿qué hacer, Guillermo? Por ejemplo, en este momento, si ya o sea, el terreno donde tengo que construir ese inmueble, donde viven ese montón de personas, ya está levantado con los típicos ranchitos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se puede generar ese tipo de erradicación? Sí, vamos a ver, regularizar, que es el término, ¿verdad? Regularizar un asentamiento informal es un reto en sí, es un reto grande. Un poquito para conectar con el tema anterior y no dejar la parte social, hay que tener claro que estas familias que posiblemente tienen ahí varios años de vivir en este lugar, ya forman parte de la comunidad, ¿verdad? O sea, los niños están en las escuelas, la gente tiene sus trabajos cercanos, forman parte ya de los distintos comités de deportes, culturales y demás. O sea, es decir, son familias que ya son de la comunidad, son parte de la comunidad. De manera que entonces tenemos por ahí una vinculación muy importante que no podemos perder contra la parte informal
vamos a ver, del asentamiento, que tiene que ver con la carencia de una infraestructura adecuada, ¿verdad? Que no tengan los servicios, que no tengan un sitio seguro realmente, y que podamos reducir todos los riesgos que se genera del asentamiento informal, por ejemplo, las conexiones eléctricas, que son bastante delicadas y que nos ponen en riesgo a las familias. Entonces, la solución no es llevarlas a otro sitio, sino hacer un esfuerzo importante por regularizar su situación ahí, en ese mismo sitio, en ese mismo lugar. Y eso nos lleva entonces a generar distintas formas de optimizar el terreno, de sacarle el máximo provecho al terreno, y entonces pensar en soluciones en vertical, ¿verdad? Donde podamos meter más familias y poder darle solución a todas las que están ahí en la medida de lo posible. Eso nos lleva a distintas herramientas, ¿verdad? Mecanismos que hay que aplicar, por ejemplo, los proyectos en vertical, usualmente en condominio, para poder luego trasladar el inmueble al beneficiario y que quede a su nombre, ¿verdad? Entonces, sí, en sí es un reto grande, es un reto importante. Se logra con muchísima coordinación entre instituciones, con muchísimo apoyo, y es la forma en que podemos llevar ese asentamiento informal a una condición regular, que es la condición óptima para poder garantizar la seguridad y la calidad de vida de las familias que están ahí. Esto que vos decías, con el tema de la seguridad eléctrica, justamente recuerdo desafortunadamente hace un año que vivimos un incendio, en Guararín, Heredia. Justamente íbamos a hacer, o hay un proyecto de vivienda bastante interesante, bastante grande, David. ¿Cómo hacer para que estas personas que viven en estas comunidades, bueno, y no se van a ir? ¿A dónde se van a ir? Si viven en ese tipo de asentamientos porque tienen la necesidad de vivienda y no han encontrado un lugar a donde vivir más. ¿Cómo hacer con este tipo de poblaciones? Bueno, una posibilidad con esta población, con este tipo de poblaciones, es que acudan a las instituciones como la nuestra y nos hagan saber de su estado y condición para ver si pueden ser atendidos, ¿verdad?, dentro de las capacidades que tiene el Estado. Otra posibilidad es que las instituciones, digamos, cuando hay comunidades muy grandes, como en el caso de Guararí, por ejemplo, donde se presentó el incendio, estén interviniendo constantemente y estén censando a la población, y a partir de esto se tenga la información suficiente para poder intervenir esa zona de la manera más adecuada y tenerles o poder llevarles soluciones de servicios, ¿verdad?, formales, ¿verdad?, que permitan evitar, ¿verdad?, a partir de un diseño adecuado, que se minimice el riesgo de situaciones como el incendio que se presentó el año pasado. Bueno, justamente esto como que de censo, de pronto estamos hablando de poblaciones un poco con muy poca escolaridad, que de pronto tienen ciertos temores y llega alguien a censarlos, y entonces donde está censando yo no quiero salir, porque de momento yo podría pensar que me están censando para decirme salga, y esto podría generar algún tipo de inconformidad, incluso poner una barrera de esa persona que vive en este asentamiento en el momento del censo. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? Bueno, lo que se hace en muchas ocasiones cuando se hacen los censos, de previo se hace mucho trabajo, digamos, con los grupos comunales, ¿verdad? Por ejemplo, con asociaciones o con líderes, ¿verdad?, para poder hacerles entender que el censo que se está haciendo es en beneficio de ellos y no es para, digamos, por decirles algo, para sacarlos de ese sitio, sino más bien para poder conocer cuál es la situación que hay detrás de cada familia y con eso saber cómo se les podría, ¿verdad?, ayudar con una intervención, ¿verdad?, y que puedan obtener una solución más ajustada a sus necesidades, digamos, de acuerdo con las capacidades que se tengan de recursos y otros elementos.
con toda confianza podríamos decirle a esas poblaciones que no se preocupe, que cuando se van a hacer ese tipo de censos, lejos de que se les vaya a, vamos a ver, a retirar de este lugar, justamente es para poder ayudarles. No sé si Guillermo. Sí, sí, tal vez es importante indicar que si, vamos a ver, si el equipo que está haciendo el censo en campo está bien identificado y corresponde a alguna de las instituciones conocidas, ¿verdad?, que trabajan en el sector social, no tengan miedo a dar información al censo, porque justamente estas instituciones están haciendo realmente su trabajo, ¿verdad? Están buscando información para poderles ayudar, para poder valorar la situación de cada cual y poder ver qué mecanismo, programa, subsidio, etcétera, que tiene el Estado costarricense les puede ayudar. Tenemos, bueno, en la experiencia nuestra, pues sí, hay un porcentaje de las familias que no han querido dar información y para nosotros, por ejemplo, los censos los usamos para ir tomando, por decirlo así, la fotografía del momento, qué familias están ahí, con qué características, para nosotros poder ofrecer una solución. Si no tenemos información, si no tenemos la característica de la familia, pues no podemos ofrecer nada, ¿verdad? Entonces, sí es importante que estas familias estén claras, si los funcionarios están bien identificados y corresponden a las instituciones del área social que las visita, por favor, pues tengan la confianza de dar la información que se les pide, porque justamente es para valorar cómo ayudarles, cómo ayudarles. Bueno, recuerden que pueden hacer las consultas aquí a nuestros dos expertos, al señor Guillermo Ramírez y al señor David Scott, sobre erradicación de precarios. Igual vamos a hablar de proyectos de vivienda. Y César, feliz año. Qué gusto que ya pudieras conectarte y estar con nosotros. ¿Cómo estás, Tatiana? Feliz año. Un gusto, de verdad, estar acá con ustedes nuevamente. Don Guillermo, don David, pues muy contento de retomar este programa y por supuesto también el de Proyección INVO, que tendremos el próximo viernes, nuestro primer programa de este año 2021, deseando lo mejor para las personas que nos están viendo a través de este espacio y que también nos estarán siguiendo a través de Proyección INVO. Yo quería aprovechar, Tatiana, ya que pues, pude al final ingresar, retomar este tema del sondeo, tal vez don Guillermo y don David. Si yo soy una persona que pues, va a ser beneficiario, podría ser beneficiaria de esto, me preguntaría, bueno, sondeo de qué me van a preguntar, o sea, qué es la información que requieren de mí para que, y así pues pensar y decidir si doy la información, ¿verdad? Y justamente lo que ustedes decían, no tengan miedo, ¿qué me van a preguntar? No sé, don Guillermo, don David. Sí, claro, claro, vamos a ver. En el caso nuestro, como el subsidio que nosotros, vamos a ver, trabajamos es el subsidio de la vivienda, entonces vamos hacia la fuente de financiamiento que es el banco hipotecario, que es el que genera mayormente este recurso, y tiene el banco entonces una serie de requisitos que es con lo que nosotros llamamos califica o no califica para el subsidio o bono de vivienda, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos es que la información que las familias nos ofrezcan sea la que nos dé una claridad lo mejor posible para ver si esa familia califica para el subsidio. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas piden? Piden que los ingresos los ingresos van cambiando, es un tema que lo va modificando, pero hay un tope de ingresos para el subsidio. Entonces, si el ingreso familiar es mayor de, ya no tenés opción a ese subsidio de bono de la vivienda de artículo 59 que se llama, que es el subsidio para extrema pobreza, ¿verdad? Si la información, por ejemplo, cédulas, la documentación personal de los miembros no está al día, no está regularizada, pues entonces las familias no califican para el subsidio. Si ya han tenido bono de vivienda alguno de los cónyuges, no califican para el subsidio. Entonces, es un poco la información que nosotros buscamos. ¿Quiénes son el núcleo familiar? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuántos hijos son? Los ingresos más o menos por dónde andan, cómo se consumen esos ingresos. Si hay otro subsidio que estén recibiendo, por ejemplo, alguna beca de Limas para estudios y demás, es importante saberlo. Si tenemos personas adultas mayores, si tenemos personas con discapacidad. ¿Y esto por qué lo preguntamos? Bueno, porque en las opciones de los bonos de vivienda, las personas con discapacidad tienen un apartado especial que les da
unos montos, digamos, mayores para invertir o algunas adecuaciones a las viviendas que nos obligan a nosotros a valorarlo, ¿verdad? Porque un poco la vivienda que necesitamos nosotros ofrecerle a esta familia es la que la familia necesita, ya sea o porque existe discapacidad o porque existe adulto mayor o porque la familia es numerosa, ¿verdad? Que son muy grandes. Entonces, bueno, el núcleo es grande, entonces, bueno, usamos una vivienda que no va a ser de 2 dormitorios, sino de 3 dormitorios. Ese tipo de cosas es lo que preguntamos normalmente, ¿verdad? Los profesionales en trabajo social, que son los especialistas en la materia y aplican estos instrumentos, es la información que ellos pretenden recopilar de la gente. Hay un trato, podríamos decir, prioritario con mayor énfasis en los casos en que hablamos de familias. Entonces, don Guillermo y don David, cuando hablamos de familias con miembros de la tercera edad, con personas con alguna discapacidad, o familias, digamos, dirigidas, jefeadas por solamente mujeres. Y no sé, don David, si quiere ampliar ahí. Okay. Para hacer el análisis siempre se analiza, digamos, desde el punto de vista de vulnerabilidad y de las condiciones de la familia, ¿verdad? No solo, digamos, es el elemento de si es mujer sola, ¿verdad? Sino que también tiene que ver cuántos son sus ingresos, por ejemplo, o si, por ejemplo, es un adulto mayor, hay que ver si es un adulto mayor solo o si está compuesto de un núcleo, digamos, que tenga, no sé, hay veces que un adulto mayor vive con un nieto y entonces, digamos, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Hay que ver su condición, digamos, si ese adulto tiene una pensión no contributiva, ¿verdad? La condición es muy diferente a un adulto mayor que tiene una pensión, digamos, por decirlo así, normal del régimen de IVM. Entonces, es un análisis que le entran con mucha gana nuestros compañeros de trabajo social, porque para poder determinar a quién se le puede otorgar o no el subsidio, ¿verdad? Hay que revisar una serie de cosas. Por ejemplo, si la gente tiene, ¿cómo se llama? Activos, digamos, como casas, carros y eso, entonces ya esos quedan como de últimos en la lista para el subsidio versus personas que solo prácticamente viven de lo que hacen por día, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la condición de cada núcleo familiar, ahí se prioriza, pero obviamente si se tuviesen, por decir así, las mismas condiciones para todos, primero entrarían probablemente los adultos mayores y las personas con discapacidad y el grupo de mujeres o madres solteras. Y yo sí quisiera ahondar, perdón, antes de que Guillermo nos conteste para que tal vez es lo mismo, o nos puede contestar y contar más ampliamente. Justamente a veces las personas escriben mucho y consultan muchísimo sobre este tipo de requisitos. O sea, las personas que son beneficiarias a este tipo de subsidio que el gobierno da, que es el bono, en este caso en específico, que es el bono familiar para la vivienda, porque vamos a ver que no necesariamente el INBU pues realiza proyectos con este sistema financiero nacional, sino justamente lo primero, lo más clave debería, Guillermo, ser, si yo no pertenezco a un núcleo familiar, difícilmente voy a pertenecer o voy a poder ser favorecida o beneficiaria a este bono. Por ejemplo, caso distinto es si yo soy una adulta mayor que vivo sola, ¿verdad? Porque aquí es muy importante como tener esa claridad de que las personas tengamos esa claridad de cuándo sí podría y de cuándo no podría yo ser beneficiaria a este tipo de proyectos. Sí, efectivamente, esa es la excepción, esa es la excepción. Si uno, en términos generales, si no tenemos un núcleo de familia, familiar, pues no tenemos acceso al subsidio de la vivienda, al bono familiar. Pero la excepción es el adulto mayor solo. Entonces, el adulto mayor solo sí tiene esa posibilidad de hacerlo. Curiosamente, hoy en la mañana, esa fue una consulta cuando venía entrando a las oficinas, fue una de las consultas que me hicieron en el pasillo. Si una señora de 84 años que vive solita, que podía tener acceso a un subsidio de la vivienda, ¿verdad? Entonces, esa es la excepción. Fuera de ahí, no. Fuera de ahí,
tenemos necesariamente que tener un núcleo y poder tener un nivel de ingresos que no supera los topes, pero que debe existir un nivel de ingresos con el que podamos también tener certeza que la familia tiene cómo mantenerse, ¿verdad? Cómo mantener los gastos. Porque aquí un poco para traer el tema del título del programa de hoy, el tema de regularizarse pues trae consigo algunas obligaciones, ¿verdad? O sea, es decir, una vivienda pues necesita ya formalmente pues hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, etcétera. Hay que darle algún mantenimiento a esa vivienda y entonces pues sí es necesario asegurarse que la familia no solo va a poder pues mantenerse, ¿verdad? Poder cubrir el tema básico, sino también un poquito cubrir esos servicios básicos. Entonces, por eso se pide también que tenga unos ingresos para poder llevar adelante el proceso y que califique para el subsidio de la vivienda. Aquí están haciendo consultas y, perdón, antes de eso quisiera retomar ese tema que ya lo ha dicho Guillermo y lo ha dicho David en varias ocasiones. Esas personas que están consultando, bueno, yo soy madre soltera, tengo hijos o soy una persona que alquilo. O sea, si usted forma parte de un núcleo familiar, entiéndase un núcleo familiar como las personas que viven bajo un mismo techo, ¿cierto? Las personas que conviven, no necesariamente tienen que tener pareja o no, o sea, puede ser una mamá con sus hijos, una abuela con sus nietos. Lo importante es que convivan bajo un mismo techo, ya son, o ya cumplieron una parte de los requisitos. Si usted quiere saber a dónde están esos requisitos, están en www.bambi.fi.cr. ¿Por qué lo referimos de una vez al Bambi? Porque el INBU realmente lo que hace es tramitar los bonos de vivienda, ¿verdad? Pero quienes ponen las reglas del juego, por decirlo así, quienes nos dicen a nosotros a quiénes se pueden aceptar y a quiénes no, a nosotros y a otras 24 entidades autorizadas más, porque no solamente es el instituto, también hay mutuales, bancos, entre otros. Ahí ellos son los que realmente definen esas condiciones para que en este momento que hablamos de regularizar la condición informal de estas personas, vienen desde ahí, ¿verdad? Vienen esos requisitos, de pronto por eso tal vez duramos tanto, se dura tanto en hacer esos estudios, porque recuerden que es dinero del Estado y como tal tiene que haber una garantía de a cuáles personas se les va a entregar. Sí, sí, correcto, efectivamente. Ese es el tema, ¿verdad? Que son fondos públicos que se utilizan en el manejo de este subsidio y el otorgamiento pues debe ser muy cuidadoso. Vamos a ver, hablábamos al inicio de cómo César preguntaba ¿qué hay prioridad? Vamos a ver cómo se establecen las prioridades, ¿verdad? Porque familias que tengan necesidad de vivienda, sí hay muchas, y nosotros podemos decir que efectivamente en los asentamientos estos informales, muy posiblemente todas tengan necesidad de vivienda. Pero ¿cómo entonces establecer una prioridad? ¿Verdad? Bueno, el sistema de vivienda tiene ya, ha ido poco a poco generando un poquito más de regulación y hay prioridades ya establecidas sobre adultos mayores, personas jefas de hogar, discapacidad, familias que están en riesgo, ¿verdad? O sea, en riesgo, estamos hablando, por ejemplo, no sé si pueden imaginarse un talud enorme, ¿verdad? Donde el ranchito está a punto de, bueno, es un tema de riesgo que hay ahí. O vamos a ver cuando nos ha pasado en algunos casos temas donde hay cuestiones ya de agresión y demás, ¿verdad? Agresión familiar y demás. Entonces, hay formas de priorizar ese subsidio y otorgarlo de la mejor forma posible, ¿verdad? A las personas que realmente más necesitan, dentro de las que necesitan, las que más necesitan. Ya tenemos varias consultas, don Guillermo y don David. Si gustamos, vamos a pasar a la primera, tal vez don David nos podría ayudar aclarando esto. Nos dice don Esteban Amador, se están hablando de condominios y esto tiene implicaciones en la organización comunitaria y propiamente por temas de convivencia. ¿Existe algún modelo de gestión social? ¿Cómo se está abordando este tema? Esto es interesante, Tati, porque también es un tema que hemos abordado en cierto momento en programas anteriores. Don David. Gracias a don Esteban, me parece que fue que hizo la pregunta.
por la pregunta. Nosotros, de hecho, estamos desarrollando un proyecto de interés social en el modelo de condominio vertical en la zona de Cristo Rey. Y en ese condominio se está implementando, ¿verdad? No es el primero de este tipo que se hace en el país, pero es el primero por lo menos de data reciente. Y entonces en este condominio estamos desarrollando el tipo, aquí tenemos unas imágenes, el proyecto lo podemos observar ahí. Es un condominio vertical, como les indicaba, dividido en 3 torres de 4 pisos, las cuales van a albergar a 22 familias que vivían en un precario en ese mismo sitio. Entonces estamos aplicando la metodología de erradicación de precarios en sitio, evitando que haya desarraigo de las familias. Entonces las familias van a mantener su red de contactos, ¿verdad? Van a seguir en las mismas escuelas, colegios, van a tener a las mismas asociaciones comunales. De hecho, cerca de este proyecto se encuentran las obras del Espíritu Santo, entonces pueden seguir participando con esa institución y organización. Y además hay un proceso socioeducativo que se ha ido desarrollando con las familias desde que inició el proyecto, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte porque la gente no está acostumbrada a vivir en este tipo de soluciones. Entonces, desde un inicio se les ha ido involucrando, ¿verdad? Desde el proceso de diseño para que ellos tengan idea de cómo va a ser el proyecto y se les ha ido haciendo una serie de talleres, ¿verdad? Con ayuda de el mío en este caso, ¿verdad? Para poder irlos educando en la convivencia que se debe tener en un condominio, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir en un condominio que vivir en un residencial, ¿verdad? Y no es lo mismo vivir en un condominio vertical que en un horizontal. Entonces, todo eso ha formado parte del proceso, por ejemplo, de este proyecto. ¿Qué tiene que saber una persona que vivió en un asentamiento informal y va a tener la suerte, la fortuna de vivir en un condominio vertical? ¿Qué debe saber? Bueno, por ejemplo, entre las cosas que se definen, que es algo que siempre hablan las familias, es las mascotas. ¿De qué tamaño puede ser el perro? ¿Qué cuántos gatos? ¿Qué cuántos perros? O sea, ese es uno de los esenciales. Digamos, en el caso de este proyecto también se da que cuando ellos tenían cuando estaba el precario instalado, eh, ellos no tenían acceso, por ejemplo, a áreas comunales, no tenían acceso a un play, no tenían acceso a zonas verdes, incluso se presentaron 2 conatos de incendio durante su convivencia, según nos comentan las familias. Entonces, con este tipo de solución, como lo comentó Guillermo anteriormente, van a tener acceso a una solución que por lo menos va a mitigar un montón de estos aspectos que veníamos conversando. Solo el hecho de tener el play le va a permitir a los chiquitos poder salir de la casa y jugar versus tener que estar ahí encerrados en un pequeño cuartito y con no las mejores condiciones para vivir y no poder, digamos, como disfrutar su niñez como muchos lo pudimos hacer. Tal vez, Tatiana, tenemos otra consulta, voy a aprovechar para hacerlo una vez y darle la palabra a don Guillermo. Dice, Otniel Polak dice, ¿tiene algún plan para erradicación de precarios en Limón? ¿Cuándo se ejecutará alguno? Si es que tienen algún proyecto, pregunta don Otniel. Don Guillermo. Bien, vamos a ver, en Limón lo que tenemos es una serie de desarrollos habitacionales hechos desde hace bastante tiempo, donde lo que está pendiente es la titulación, es la parte final del proceso, que es el título. Y estamos hablando de cerca de 4.000 casos, ¿verdad? O sea, es un tema grande, importante. Entonces, en Limón, los esfuerzos están centrados en lograr la titulación de esos casos ya construidos, donde viven ya las familias. Y no estamos ahorita visualizando un proyecto de esta tipología, sino lo que vamos a hacer para este año es unas inversiones junto con recursos de Habdeba, desde el canon de Habdeba se van a hacer algunas inversiones posiblemente en temas de área pública, ¿verdad? Parques
espacio público. Pero sí, en materia de vivienda se ha centrado más el trabajo en lograr el título de estos desarrollos que ya se hicieron y que las familias están ahí viviendo desde hace tiempo y requieren su título. Y es un poco con lo que iniciaba Tatiana al inicio diciendo, bueno, es que viven en esa casita desde hace mucho tiempo, pero no son los dueños, ¿verdad? O sea, no tienen el título, tienen todavía esa incertidumbre. Bueno, ese es el trabajo que se está desarrollando en Limón. Sí, aquí tenemos más consultas, César, y es lo que hablábamos el otro día, digo yo, como si hubiera sido ayer, pero parece que fue ayer realmente. Y además exactamente, ¿verdad? A veces todavía uno no se acostumbra los primeros días de enero a decir el año pasado porque lo siente todavía muy cercano y este año también. Realmente es una cuestión generacional, ¿verdad? Esto que está diciendo Guillermo lo tratamos justamente con la arquitecta Raquel Sánchez, que es de la institución. Ella ve esa parte justamente de erradicación, lo vimos también con Johan, lo conversamos con el trabajador social, con Jaime, que fue muy interesante y nos lo ratifica Guillermo. O sea, eso es un tema de que tenemos nosotros como personas, como ciudadanos también, pues averiguar a dónde estamos viviendo. Una de las consultas que nos están haciendo, esta mañana tenemos bastantes consultas de ustedes que nos están siguiendo y es buenísimo, César, porque quiere decir que así aprendemos todos. Doña Leonor Madrigal nos dice, bueno, feliz año, doña Leonor. De ser posible, me respondiera mi duda, y si uno no vive en precario similar, ¿podría uno también ser beneficiario de estos proyectos? Yo soy jefa de hogar, pero tengo muchos años de alquilar y yo he ido a instituciones, pero hace más de 25 años y nada. ¿Qué puedo hacer? Debe ser para tener mi casita. Y esto es un tema, Guillermo y David, que nos preguntan recurrentemente, ¿verdad? Porque vemos que se levantan los proyectos, vemos que ponen rótulos, vemos que hay movimiento de tierra. Yo no vivo en un precario necesariamente, pero digo, yo quiero ser beneficiaria de un proyecto de la institución, en este caso el Limbo, o en otro proyecto que pueda ser de interés social. ¿Cómo hacer o cómo se hace para ingresar a este tipo de proyectos? Sí. Vamos a ver, eso es una pregunta recurrente. Aquí es importante señalar que los censos que hablábamos al inicio, que desarrollamos en los asentamientos informales, esos censos son, como les decía, la fotografía inicial con la que empezamos a trabajar. Y ese grupo de personas pues son los potenciales beneficiarios de nuestros proyectos. Usualmente, la cantidad de gente que está ahí es suficiente para llenar el proyecto, o a veces no es posible darles a todos, ¿verdad?, la vivienda, porque usualmente cuando ya metemos la parte de la formalización de la infraestructura, las viviendas y demás conforme a las normas de nuestro país, pues entonces la cantidad de soluciones a veces no son suficientes para todos. De igual manera, no toda la población cumple los requisitos, ¿verdad?, para el subsidio de la vivienda. Entonces no es posible entrar a un proyecto de vivienda cuando estamos en un proceso de formalización o lo que llamamos erradicación de precarios. La forma de regularizar este asentamiento informal no es la forma de obtener ingreso a un proyecto, pero la institución sí tiene el acceso a una vivienda digna, a un programa de vivienda digna, por medio de los bonos individuales, el acceso del bono individual, que hay una variedad importante de subsidios donde la persona puede acercarse a la institución, informarse de cuáles son esos bonos individuales, y entonces por medio de ese programa puede obtener su vivienda, su subsidio. Los requisitos son muy similares, pero radica en que ya no es en un proyecto en sí, sino estamos hablando de una vivienda. Es un trámite de bono individual donde cada persona puede buscar un terreno en una ubicación que mejor le sirva y tramitar sobre eso un subsidio, ¿verdad? Entonces de esa manera también se accesa el subsidio de la vivienda, no solo por proyectos, sino también por gestiones individuales o de bono individual, que así también existe el programa para poder solucionarle, por ejemplo, a esta persona que nos consultaba su inquietud, ¿verdad? O sea, no necesariamente es a través de un proyecto, sino también por gestiones individuales de bono.
Tenemos Para otra. ello, perdón, César, para doña Leonor, lo mejor es que ingrese a www.bambi.fi.cr para que usted pueda ver los requisitos. Es un proceso largo que usted puede realizar en 25 entidades autorizadas y prometo próximamente, César, que tendremos un programa solo dedicado a uno. Así es. Tenemos más consultas. Tal vez esta la pueda contestar don David. Es de parte de Pris Cordero. Saludos, Pris, feliz año. Dice, hola, buenas, una consulta. ¿Qué tan cierto es que a uno le hicieron el estudio por bono artículo 59 y hay que pagar 150,000 colones y aparte lo del papeleo de los encargados y que dura un año en pagar el monto total de la compra de un lote? Pregunta Pris Cordero. ¿Dónde? Bueno, de acuerdo, bueno, gracias a doña Pris y feliz año, ¿verdad? Primero que nada. Primero que nada, se supone que no se debe pagar por el trámite del bono, excepto, digamos, si usted ya está en la parte de formalización, digamos, hay que pagar por el avalúo un monto X, hay que pagar ¿cómo es que se llama? Por la parte de notariado, ¿verdad? Cuando ya se está concluyendo el proceso, bueno, pero digamos, para arrancar el proceso, digamos, de entrada no necesariamente hay que pagar. O sea, dependería del caso de ella, ¿verdad? Habría que ver si lo que le estaban cobrando son 150,000 para hacer el avalúo, por ejemplo. No sé si fue a una institución, a una entidad, perdón, autorizada, ¿verdad? Y en la entidad le dijeron que tenía que pagar eso del avalúo porque normalmente cobran un monto para poder hacer un avalúo de una propiedad, ¿verdad? No sé si me imagino que es para un bono individual y tienen un lote visto para poder utilizarlo como parte de la solución. Entonces, en ese caso es que se cobra por, por el avalúo o por una situación similar. No sé si... Yo quisiera, David, que nos explicaras un poquito más qué es el avalú, porque de pronto, si nosotros no estamos tan habituados a escuchar esta terminología, de usted me dice a mí, vaya y busque el avalú, le van a cobrar X cantidad por el avalúo. Lo primero que voy a preguntarme es qué es un avalú y a quién tengo que buscar para que me haga un avalú. Sí, bueno, muy importante, Tati. Un avalúo es que un profesional de ingeniería o arquitectura llegue a una propiedad o inmueble a hacer, digamos, a valorarlo, es decir, a ver cuál es el estado de lo que hay y a determinar, ¿verdad?, qué estructuras, qué riesgos, digamos, qué elementos están vinculados con ese inmueble que le pueden generar un valor adicional o le pueden restar un valor. Entonces, la idea del avalúo es poder determinar cuánto es el monto final de ese terreno o de esa casa, digamos, en el caso de proyectos habitacionales, ¿verdad?, para poder determinar cuánto es el monto total del inmueble o activo para determinar si el subsidio alcanza para dar la solución o no. ¿Verdad? En el caso, estamos hablando en el caso ¿cómo es que se llama? De proyectos de interés social. Ya, digamos, también se pueden hacer avalúos para otro tipo de proyectos, pero ya ahí sería, digamos, otra de las condiciones que se busca. Yo veo a Guillermo como con ganas de hablar, César, entonces como de meter un poco ahí decir un poco más. Sí, sí, perdón, sí, efectivamente. Sí, básicamente reforzar un poco lo que señalaba David. O sea, efectivamente el bono de vivienda es gratuito, o sea, nadie debe cobrarle un monto por tramitar un bono de vivienda. Sin embargo, en el proceso de asignación del bono sí hay cosas que el BAMBI o el banco hipotecario no cubre, no financia, ¿verdad? El BAMBI no financia el 100% de la solución. Y al final ese remanente es lo que a las familias pues se les dice, se les pide que hagan un pequeño aporte, a veces para terminar los gastos legales y pagarle un 50% al abogado de lo que costaba, a veces para hacer el avalúo, como dice don David, o para hacer el informe del trabajo social, el informe de trabajo social. Entonces son algunos gastos que sí efectivamente hay que aportarlos, pero ahí hay que tener mucho cuidado, o sea,
hay que tener presente que esto es así cuando estamos tramitando nuestro subsidio en una entidad autorizada, o sea, con gente que trabaja en una entidad autorizada, debemos tener la tranquilidad de que eso es así. Pero si es fuera de una entidad autorizada, posiblemente no corresponde al aporte de los recursos. Es importante pues, señalarle esto a las familias. Bueno, eso es muy importante. Hay varias consultas más. Muchas van dirigidas sobre todo a bono artículo 59. Entonces voy a hacer un pequeño resumen para retomar lo que ya tanto David como Guillermo nos han dicho. Si usted vive en un núcleo familiar, es decir, es madre soltera, no tiene pareja, pero vive con varias personas dentro de un mismo techo, digamos, dentro de esa misma casa, usted podría ser beneficiario para el bono de la vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que ese es el primer requisito, por llamarlo así, para ver si usted puede seguir. Ya después vendrá pues un tema de cuánto percibe ese núcleo familiar, esa familia, entendiendo familia en todas sus dimensiones. Si usted es una persona soltera, que no tiene hijos, no vive con sus papás, no vive no tiene pareja, esto quiere decir, y no tiene ningún tipo de discapacidad, ni es adulta mayor, no es beneficiario para ese tipo de subsidios. Si usted es un adulto mayor o una adulta mayor, vive sola en el núcleo familiar, ese es su núcleo familiar, usted podría ser beneficiaria igual si sufre algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que si usted es divorciada, si usted tiene madre soltera, tiene hijos, ya usted pasó como por esa primera etapa. Esto es un proceso largo donde usted debe completar una serie de requisitos por ser el dinero del Estado. Así que a todas las personas que nos están consultando esto, les recomendamos que ingresen a www.bambi.fi.cr para que puedan ver los requisitos y empezar a trabajar sobre esta línea. Si no tienen lote, tampoco es un requisito, porque si usted aplica para el artículo 59, puede comprar incluso ya la casa de una vez. Y si usted tiene un lote, pues también tiene que fijarse en esos requisitos, porque si el lote traspasa cierta cantidad de metros, incluso cierto avalúo que nos estaba explicando David, podría que ese activo ya no le permita ser beneficiario. Así que toda cabeza es un mundo, dice el dicho, y en este momento, pues así es. Todas las personas tenemos cosas diferentes. Nos preguntan también, don Henry, sobre un remanente que tiene el Bambi en millones. No podríamos nosotros dar esa respuesta en este momento, porque nosotros como institución somos una entidad autorizada. Esto quiere decir que nosotros nos apegamos a las reglas del juego que da el Banco Hipotecario y la Vivienda, quien da estos recursos. Entonces le recomiendo que pueda escribir a través incluso de la red social del banco para que le puedan dar esa respuesta. Estamos hablando de erradicación de precarios, y me encanta cuando Guillermo dice regularizar el estatus de esas personas. Vimos ejemplos en condominio, que de hecho una de las preguntas que queríamos, uno de los temas que íbamos a abordar nos lo trajeron a la mesa mucho antes, que es los elementos negativos que se podrían ver en vivir en un condominio, que realmente es un mito. O sea, puedo vivir con mascotas, de pronto es diferente oír al vecino arriba o abajo que a los lados, pero no solamente tenemos verticalidad, y no solamente es erradicación de precario en sitio, también es proyectos de vivienda que ayudan a formalizar a las personas en horizontal, como se ha hecho durante muchísimos años. Este es uno, en Guanacaste se está trabajando uno de ellos. David, a mí me gustaría que habláramos de un sistema que se llama Comodato. De pronto, cuando yo oí la palabra por primera vez, ni siquiera tuve una noción de imaginarlo, porque es bastante particular, pero es una forma de ir formalizando a las familias también. Ok, gracias, Tati. El comodato consiste, por lo menos en la forma en que lo aplicamos acá en la institución, consiste en que una vez que nosotros vamos desarrollando las soluciones de vivienda, ¿verdad? Entre el proceso que termina la construcción y el proceso de formalización, se da un plazo X que va a variar de diferentes requisitos y del tipo de proyecto o solución que estemos brindando. Entonces, el contrato de comodato es un contrato que permite que las familias
puedan ingresar, es decir, tomen posesión del inmueble, por decirlo de alguna forma, de manera provisional, ¿verdad? Y tienen que cumplir una serie de reglas y requisitos que se establecen en ese contrato, mientras se llega a la formalización del mismo, es decir, a que ellos ya tengan la escritura de esa propiedad o solución que se está generando. Okay, esto quiere decir que es un paso previo, se hacen todos los proyectos, se hacen proyectos muy puntuales, en qué momento voy a recibir yo la escritura, porque esto es un tema que INBU siempre ha tratado. O sea, aunque sea un papelito, aunque sea una hoja bond, esa escritura, esa copia, es lo más importante, inclusive que recibir la llave de la casa. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Ok, digamos, no en todos los proyectos se requiere aplicar comodatos, porque si aplicamos el S02, ¿verdad? El que ya tiene, los proyectos que ya tienen infraestructura desarrollada y ya ha sido segregado, ¿verdad? El proyecto, ya los lotes van a tener, digamos, los títulos a nombre de cada uno de los beneficiarios, entonces en ese caso no aplicaría hacer comodatos. Pero en el caso de proyectos, digamos, que se desarrollen tipo urbanizaciones o condominios, ¿verdad? Debido a que hay que hacer trámites en diferentes instituciones, allí es donde nosotros requerimos de un plazo que puede variar ahí, que puede ser de meses. Y entonces, para que las familias puedan obtener la solución de vivienda lo más pronto posible, se ideó o se utilizó, se ha ido utilizando, perdón, la figura del comodato para permitir, ¿verdad?, que ya tengan acceso a la vivienda mientras se termina de regularizar la situación, digamos, para seguir utilizando la palabra a un clic, ¿verdad? Mientras se regulariza la situación de cada una de las familias, ¿verdad?, a la hora de obtener la escritura. Guillermo, a Guillermo se le nota bastante cuando él quiere hablar sin hablar. Yo sé que este tema es bastante interesante porque es diferente y es algo que no estamos tan acostumbrados a escuchar. Y de pronto las familias que son beneficiarias, aquí estamos viendo en pantalla un proyecto hermosísimo que es en Ojancha, en Guanacaste, que son 78 viviendas que ya están básicamente, ustedes las pueden observar, listas. Entrarían, de acuerdo a la explicación que David nos está dando, entrarían dentro de este sistema de comodato. Y efectivamente, es que la razón de ser del comodato es que podamos utilizar esa inversión que ha hecho el Estado costarricense lo más pronto posible, generándole el beneficio a la familia, ¿verdad? Entonces, cuanto antes la familia puede estar haciendo uso de las viviendas, pues es lo ideal. Entonces, ahí es donde a veces la gestión para poder otorgar el título se alarga un poco. El comodato es ideal para estos proyectos que están ya listos, están terminados, la inversión está concluida y ya lo que queda es tener un nivel de formalidad de asignación de la vivienda, aunque sea temporal. El comodato es un contrato temporal, es un contrato por un tiempo corto mientras se obtiene el título de la propiedad y se le da a la familia. Entonces, ese contrato nos permite eso, de una manera formal, asignar esa vivienda a la familia y que empiece a disfrutar de su nueva casa, ¿verdad? Al fin y al cabo es inversión que ya tenemos hecha, que ya tenemos concluida. Entonces, por eso la importancia del mecanismo del comodato, que pone reglas, ¿verdad? El comodato establece algunas reglas, la familia tiene que cuidar la vivienda, etcétera, etcétera, mientras podamos ya otorgar el título formalmente. Bueno, tuvimos a César unos minutos afuera, pero ya regresó. No sé si tenés alguna pregunta de este tema, César. Bueno, un problema de corriente eléctrica fue el ley de Murphy ha sido el día de hoy. No, nada más tal vez retomar eso que usted decía, don Guillermo, y don David también, sobre la importancia, digamos, que ustedes hablaban al principio de que la gente pues confíe de su información verdadera, y es último que ustedes remarcaban, la importancia de que la gente pues se comprometa
a cumplir con ciertas pautas como el cuidado de la propiedad mientras sea el proceso de tutelación. Quizás es importante porque remarca la importancia, la necesidad de que las personas también se comprometan con un beneficio que se les está dando y pues para que se dé de la mejor forma posible. Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que es importante señalar que el Estado costarricense hace un esfuerzo muy grande, para poder fondear los recursos necesarios e ir otorgando sus beneficios. Entonces, sí, nosotros pues sí vemos que es muy valioso que la familia se identifique con el inmueble, con la inversión que el Estado les está proporcionando y la cuide lo mejor posible, ¿verdad? Que no haga un mal uso de la vivienda, que hemos visto oportunidades, y que, vamos a ver, la vivienda por sí es un empujón muy grande en el apoyo a la familia para que logre su desarrollo, para que despegue y logre su desarrollo. Entonces, vemos que es un aporte valiosísimo y que definitivamente creemos que son familias que están agradecidas, ¿verdad? Que están muy agradecidas con el subsidio que el Estado les provee. Y por eso nosotros, pues, sí pedimos en este contrato como acto eso, que nos cuiden la vivienda, que por favor la mantengan de buena forma. Y con el tema que señalaba al inicio, sí, dar la información y dar la información correcta. También nos ha pasado que a veces nos dan la información, pero no es la información real, ¿verdad? A veces omiten algunas cosas y al omitir la información ocasiona cosas como para ponerles un pequeño ejemplo, si usted tiene el tamaño de su núcleo califica para una vivienda de 3 dormitorios, pero usted nos dice que no tiene tantos niños y no son menos, pues la vivienda que le vamos a dar es una vivienda de 2 dormitorios, ¿verdad? Entonces el problema va a venir más adelante, cuando vamos a formalizar la vivienda, que le toca a un notario. El notario hace una revisión minuciosa de los integrantes de ese núcleo y cuando ve más niños se empieza a preguntar, ¿y este otro niño es su hijo? Sí, sí, es mi hijo. ¿Y dónde vive? Ah, la pucha. Y ya ahí se nos pegó el trámite, ¿verdad? Porque entonces resulta que como se omitió información al inicio, el proceso prácticamente fue errado, ¿verdad? Le estamos dando una vivienda a una familia que no corresponde, o sea, no vamos a satisfacer realmente la necesidad de la familia. Entonces la información debe aportarse tal cual, para poder valorar la mejor solución para ellos. David. O sea, en otras palabras, César, es no mienta, no omite información y no tenga miedo, sea sincero, porque al final es justamente los censos para que puedan ayudarle a usted que tiene una condición de irregularidad para mejorar su estado en su vivienda, incluso para estar más cómodos. Si yo digo que nada más tengo 2 hijos y resulta que tengo 4, pues los 4 tendrán que estar en un cuarto y no tener un desarrollo como más amplio, incluso en su hogar. Estamos al filo, César. Así es. Tal vez me gustaría una pequeña conclusión de don David, ya cuando ya Guillermo nos hacía también su acotación. Tal vez una pequeña conclusión de la conversación que hemos tenido el día de hoy, don David. Bueno, es importante que podamos, ¿verdad?, continuar desarrollando a nivel país proyectos como el que estamos desarrollando en Ojancha o el de Cristo Rey, ¿verdad? Que el de Ojancha es una zona como más alejada de la capital y en el caso de Cristo Rey en una zona urbana ya densificada, poder seguir dándole soluciones de vivienda a la gente que digamos que ya vive aquí en la GAM, ¿verdad? Para que, por ejemplo, no pierdan ese arraigo que se tiene, porque durante mucho tiempo se desarrollaron proyectos de este tipo en zonas muy alejadas y la infraestructura al poco tiempo quedaba abandonada y esto porque había desarraigo, entonces la gente no lograba ubicarse o sentirse apropiados de esos proyectos. Entonces es muy importante que el gobierno siga como entrándole, o el país, no solo el gobierno, siga entrándole a este tipo de solución para todos los niveles sociales,
para evitar, digamos, la migración y aprovechar todos los servicios que se tienen. Es decir, poder densificar las ciudades lo más posible y evitar que, digamos, que los servicios se nos vuelvan costosos por tener que desarrollar infraestructura en lugares alejados que no cuentan con esos tipos de servicios. Guillermo. Sí, para finalizar, vamos a ver, me parece pues, importante recalcar que la regularización de los asentamientos informales es la solución, aunque nos impone un reto importantísimo, un reto grande, es la forma, no es el desarraigo de las familias, no es llevarlas a otro lado, no es sacarlas del contexto en el que han estado viviendo ya mucho, de eliminar sus redes de apoyo, etcétera, sino es ahí mismo, en la medida de lo posible, la solución debe estar ahí mismo, ¿verdad? En el sitio donde ellos han estado por muchos años. Así es, bueno, ya estamos al filo, ya, yo creo que ya pasadito, César, pero recuerde que hay bastantes consultas, desafortunadamente por un factor tiempo no podemos darle respuesta en vivo a todas, algunas tienen que ver directamente con el Banco Hipotecario de la Vivienda, así que les recomiendo ingresar a www.ambi.fi.cr. Ahí vienen todas las especificaciones del lote, los requisitos, qué hacer y cómo hacerlo. Y usted puede elegir las 25, dentro de las 25 entidades autorizadas que existen, César. Así es, o también puede seguirnos el próximo viernes en Proyección INBU, en Costa Rica Radio, 101.5 Costa Rica Radio, para tener más información y, por supuesto, hacer sus consultas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, a David y César. Un placer, como siempre, iniciar este nuevo año con ustedes hablando de un tema tan interesante. Gracias a ustedes por acompañarnos y pues nos vemos en Proyección INBU los viernes y los martes aquí en A Un Clic. Muy, muy buenas tardes y muy feliz 2021. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.